de la palabra de Dios. Yo quiero que veamos en Hechos capítulo 2, donde ya ahora sí vamos a ponernos en forma a leer juntos la palabra, resultados de la palabra de Dios. Diga conmigo. Diga, resultados de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Son los efectos, los resultados, pues como ya lo decíamos antes. Y por supuesto, si lo hay, es una bendición preciosa. Póngase sobre su pie. Vamos a leer capítulo 2 de Hechos, vamos a leer versículo 41 y por supuesto vamos a leer hasta el 47 una vez más. Esta es una lectura que ha estado llenando mi vida, sonando en mi corazón, con el propósito de compartirla con ustedes. No olvide que la palabra misma lo dice, Hechos de los Apóstoles. Fue el resultado del Dios de la Biblia, del Señor Jesucristo, de haberlos llamado y de haber tomado forma de una manera muy especial. Entonces vamos a ver el versículo, una vez más repito, de Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Lo tienen? Ok, vamos entonces a leerlo. Así que, y deténgase porque hay una coma. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina, por supuesto que en la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían en comunión, ¿qué? ¿Y qué es todas las cosas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 al 47. Y perseverando unánimes. ¿Decían amén? ¿Perseverando cómo? Perseverando unánimes cada día. Diga conmigo cada día. En el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias por esta mañana, que nos das el privilegio de haber llegado también a creerlo. Señor, en la misma palabra. No tenemos que creer otra cosa, creer en la misma palabra, como dice Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11, de la palabra que sale de su boca. Dios, gracias por esta mañana que nos da la oportunidad, el privilegio de juntarnos, pero ese es el producto y la bendición de lo que ya juntarnos es resultado de lo que ya fue efectuado. Te damos gracias por permanecer en la palabra, pero también por recibir la palabra. En el nombre de Jesús, yo sé que partir el pan, comer juntos, todo es resultado de un impacto poderoso. Y en esta mañana, pues te pido que uses mi boca y el corazón sobre todas las cosas, y la mente sobre todas las cosas, que es el terreno donde nosotros necesitamos sembrar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Estoy diciendo que el tema para hoy es efectos de la palabra de Dios. Amén. O resultados, como usted quiera ponerle, o resultados de la palabra de Dios. Y cuando yo veo esta lectura, y no solamente esta, que prácticamente yo veo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tiene razón el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, si lo quiere leer, léalo. En el versículo 12 de Hebreos 4, que cabe que él era un hombre convencido, el escritor a los Hebreos, una carta que le consideran como una carta anónima, porque no se conoce su escritor. Así pues, ninguno de los eruditos, ninguno de los hombres que se han levantado ni actualmente han podido decir que quién escribió Hebreos.
Sin embargo, pues un hombre de Dios, Hebreos, el escritor de los Hebreos, un hombre de Dios que en el capítulo 4, versículo 12, dice que porque la palabra de Dios, ¿lo están viendo? ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y eficaz. ¿Cuántos decimos también por ello? Entonces, no es otra palabra que la que podemos nosotros haber recibido, ni la que nos ha cambiado, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Si le damos vuelta a la página en el Antiguo Testamento, en Jeremías 23, versículo 29, vamos a ver otro versículo muy impresionante, por cierto, que a mí me da mucho la bendición cuando yo lo leo y lo puedo ver a la luz de la Biblia en Jeremías, por favor, capítulo 23, versículo 29, que no vamos a ir a otro libro tan fundamental, tan bueno, tan real, tan realista, el carácter que yo puedo ver aquí. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 29, hablando Dios de la siguiente manera. ¿Lo tiene ahí? No es mi palabra como fuego, dice. O sea, ¿quién es el que dice? Dios, decimos amén. ¿Quién dice? ¿Quién creen que lo dice Dios? Bueno, créalo porque ahí está. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, o dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Decimos amén? Entonces yo creo que cuando yo veo toda esta serie de versículos y mucho más que yo veo en la Biblia, en la palabra, es maravilloso entonces poder ver que han habido resultados maravillosos. David en el Salmo 119, versículo 7, dijo una palabra maravillosa, y David dijo en el Salmo 19, 7, lo tiene ya, ¿verdad? David dijo algo muy interesante, y dice, la ley de Jehová, el Salmo 19, 7, ¿lo tiene? 19, 7, dice, la ley de Jehová, la ley, y cuando está hablando de la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Dios, o sea, de lo que Dios dice en su palabra. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ok, ahí dejémoslo. Aunque cuando más adelante lo leemos, dice que es deseable y que debe de ser deseable como el oro y que es dulce como la miel y todas esas cosas que las menciona más ahí. Pero lo primero que podemos ver ahí es que la ley de Dios, la palabra de Dios, es la única que tiene la autoridad suprema para poder transformar verdaderamente a la persona. ¿Cuántos somos transformados por esa palabra? Y ojalá que no por el ruido, porque en Romanos 10, 17, si le damos vuelta a la página en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 10, versículo 17, si esto es así, qué maravilloso lo que podíamos ver para que después volvamos al pasaje de que estamos estudiando. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que así que la fe es por el oír. Y luego dice que el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos aquí, cuando la persona escucha la palabra de Dios, pero no el ruido, no otra cosa, sino escucha la palabra de Dios, entonces va a tener resultados que Dios está esperando desde lo alto. Decimos amén. Ahora, volvamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 vemos a mucha gente, hermanos, que vivían, pero no crea que es como la gente actual. En Hechos 2 está hablando de las primeras predicaciones de los apóstoles, exclusivo que fue el primer hombre que se levantó a predicar, se llama Pedro, sí. Y este hombre llamado Pedro, que Dios lo usó. Cuando yo veo a Pedro, que Dios lo usó, que ya lo había estado usando, cuando el Señor les preguntó que quién ellos pensaban que era Cristo. Y Pedro le dijo en el capítulo 16 de Mateo, esa gran pregunta que le hizo en el versículo 16, Jesús lo comprobó cuando en el versículo 15 Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y no es cosa más linda la que Pedro tuvo la bendición del cielo, como ojalá que cada uno de nosotros,
que digamos ahora estar en Cristo, estar en el camino correcto, y que no haya ningún invento de los hombres, sino que ha sido trazado a la luz de la palabra, igual que Pedro. Y en el capítulo 2, versículo 8, que yo quiera que veamos en este capítulo 2, es algo muy maravilloso. De Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Que vemos aquí. El mensaje del apóstol Pedro, que se levantó para predicarles el día de Pentecostés, que es interesante, muy impresionante verlo esto, ¿verdad? Porque la obra, claro, Pedro era un instrumento escogido de parte de Dios, pero ellos estaban confundidos, confusos, ¿verdad? De lo que estaba ocurriendo. Y dice la palabra de Dios que el que se levantó para predicarles en este sermón fue el apóstol Pedro. Y esto a mí me da mucha bendición. Dice la palabra aquí, el versículo 14, yo le había dicho versículo 8, el versículo 14 es: el hombre primero que se levantó para predicar. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz. Esa palabra alzó la voz significa gritó, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Entonces, esta cantidad de personas eran hombres judíos, nada que ver con nuestra propia raza, pero sí necesitados. Cuando yo le estoy diciendo que eran hombres judíos, era porque los judíos tenían sus costumbres de estar metidos en las sinagogas, estudiando. Estaban muy metidos estudiando. Ninguno que pertenecía al pueblo judío debía de andar divagando. Tenían que estar metidos en las sinagogas estudiando. Y por eso le decía, el mundo estaba tan organizado, estaba tan metido en sus creencias, que para poder creer al Señor era muy difícil. Hoy, por cierto, casi la gente no la vemos interesados como para estudiar la Biblia. ¿Qué? Lo vemos en otros asuntos. En el pueblo judío, donde Cristo nació y creció, era imposible que una persona se quedara o que fuera a hacer trabajos o cosas más. Había una ley reguladora, era el reposo, que era una ley reguladora que más tarde se convirtió en tremenda amenaza. ¿Por qué? Porque si alguien iba a cortar leña o caminar tantos varas o tantos minutos por un camino y no respetaba la reunión en la sinagoga, ¿a qué lo iban a traer? No sé si a aquel cerro o allá, y lo traían, y ¿sabe qué hacían? Lo mataban en la plaza. ¿Y por qué lo mataban? Porque era un transgresor. Y yo lo veo bien estricto esto, porque si no guardaba, es más, que se le llamaba el día de la preparación, era el viernes para ellos. Y el día de la preparación tenían que preparar todo para que el día sábado, el día Shabbat, que se llamaba, especialmente no hicieran, pero completamente ni comida en la cocina. Mucho más que fueran a buscar leña o a andar pescando o qué sé yo. Si lo hallaban allá a largo de la reunión, alguien lo tenía que ver. Y cuando lo miraban que venía cargando, lo traían. Y cuando lo traían, lo ponían en la plaza y lo mataban a pedrada. ¿Qué le parece si él fuera así? ¿Ah? ¿Qué le parece si fuera hoy así? No, yo estaba viendo todo el mundo va al deporte, otros van al parque, otros van a cortar café, otros van a cortar chiltón, otros van a pescar al río, otros van a bañarse, otros van a lavar la ropa, otros se quedan haciendo las tortillas. Bueno, o sea, se ve así. Ahí voy en la tarde, sí. Esa era la ley. Por eso es que le digo que es difícil cumplirla ella, porque muchos habían sido muertos. Dicen amén. Estoy hablándole del pueblo judío, del pueblo que estaba organizado. El amor de Dios es tan grande que vino para quitar eso y dar su sangre, dar su vida. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios a quién, que dio a quién. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 3:12 que todos se hicieron inútiles. No hay quien buscar a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Pero aún con todo eso tenemos que aprender el principio, no porque nos exigen, sino amar a Dios por encima de todas las cosas. Damos un aplauso por esa bendición preciosa, ¿no? Y no estoy diciendo defender cosas, no, sino que maravillosamente. Entonces Pedro se levanta siendo un judío, pero Pedro pues no era tan cumplidor de la ley. Era uno de aquellos que yo no sé cuántas veces lo habían perseguido, porque Pedro era un pescador, dice la Biblia, que lo había encontrado, y era un hombre pobre. Dice que Jesús lo encontró que estaba remendando sus redes. Cuando yo veo que el Señor llamó a Pedro y lo llamó y lo encontró que estaba remendando sus redes, yo digo, Pedro era pobre económicamente. ¿Me dicen amén? Amén.
Si usted tiene dinero, ¿tendrá posibilidades para qué remendar el zapato? Yo no remiendo el zapato. Pasa adelante, varoncito, venga, siéntese. Es un privilegio tenerle, siéntese por ahí. Ayúdale a Manolito que se siente a tu lado. Pedro no necesita, si tuviera tenido dinero, si hubiera tenido una cuenta en el banco, no hubiera necesitado remendar una red. No hubiera necesitado eso. Simplemente lo hubiera botado la red y se hubiera ido al mercado a comprar otra red nueva. Pero eso me implica que Dios usó a aquellos hombres desposeídos. Es más, que cuando yo veo 1 Corintios capítulo 1, si usted ve en la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28, que lo vemos ahí, y esto para mí, hermanos, que cuando yo descubrí este versículo de 1 Corintios 1, 27, para mí fue uno de mis bastiones, fue uno de mis apoyos, como quisieras llamarle, fue uno de mis bendiciones. ¿Por qué? Porque yo veo reconociendo a Dios y actuando a Dios de la manera que podemos verlo, y dice de la siguiente manera. ¿Qué dice 1 Corintios 1:27? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién lo escogió? ¿Quién escogió a los necios del mundo? Fue Dios el que escogió a Pedro. ¿Y qué más dice? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mi pregunta es, ¿por qué tuvo que ser Pedro el que se levantó el día de Pentecostés para predicarle a más de 3,000 que creyeron? Hermano, aquí dice que los que creyeron fueron 3,000, pero no solamente 3,000 había muchos más. Pero mi pregunta siempre es, ¿por qué tuvo que ser Pedro, un hombre que en sus cartas dice que era sin letra? Él dice que él era un hombre sin letra, y cuando dice sin letra, era un hombre que no estaba muy metido en la ley. Cuando se menciona la palabra letra, significa aquellos que eran cumplidores de la ley, aquellos que estaban metidos en la sinagoga, aquellos que se vivían estudiando. Si él vivía lo más pescando. Era un hombre débil. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Fue un hombre que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y por último Pedro le dijo, cada vez que el Señor le decía, ¿me amas? Él le decía, sí, Señor. Pero la tercera vez dice que le dijo, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo, Señor. Un hombre que dependió absolutamente de Pedro. Perdón, dependió absolutamente del Señor. Decimos amén. Ahora, yo lo veo aquí que se pone de pie y alzó la voz. No se dejó esperar. Yo lo veo aquí que alguien tiene que levantarse a ponerse de pie y predicar. Pero además de que alguien predica, alguien tiene que escuchar. Porque tanto el que predica como el que escucha no están haciendo otra cosa que predicando la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, Dios puede usar. Es más, que cuando fue llamado Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, dice que Dios lo llamó desde una zarza. ¿Me están escuchando? ¿De dónde lo llamó? De una zarza. No lo llamó de un palacio. No fue un ángel que se le presentó. No, Dios lo llamó a través de una zarza que ardía y que no se consumía. Entonces, Dios nos llama de una manera que Dios puede usar hasta un niño para que nos predique su palabra. Como también puede usar a un ancianito que predique su palabra. Dios usó una asna para que le predicara a Balaán y le daba garrotes y garrotes y garrotes y garrotes y golpes al asna. Y Dios le usó la asna para que le hablara y le dijo, ¿por qué estás pegándome tanto que te he caminado? ¿Por qué me pegas? Creo que fue el susto más grande de este hombre de la historia. ¿Por qué? Porque había un ángel que estaba en el camino que no dejaba pasar el asna. El ángel estaba ahí y el asna miraba el ángel, pero el hombre no miraba el ángel. ¿Sabían ustedes que Jesús está a la vista de todos, pero el hombre natural no lo puede ver
ni lo puede entender. Y no porque es así, pero en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero lo interesante aquí, vamos a ver, capítulo 2, versículo 41, volvamos, es que dice, así que los que recibieron su palabra, no fui a Pedro el que recibieron, no fui a Pedro, no, Dios usó a Pedro, pero Pedro predicaba ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cuando Pedro predicó la palabra de Dios, dice que los resultados fueron positivos. Número uno, dice aquí que los que recibieron su palabra. La primer principio o la primer paso es recibir ¿qué? La palabra. Pero no cualquier palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la orientación correcta. Ahora, si vemos en Mateo 24:35, denle la vuelta a la página y Jesús dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, lo que está diciendo es, lo que yo te estoy diciendo se cumple. ¿Decimos amén? Se cumple. Si lo crees, bendito sea Dios, pero lo que te estoy diciendo es la pura verdad, se cumple. Si le damos vuelta a la página en Juan 5:24, Jesús dice en Juan 5:24, ¿y qué dice Jesús en Juan 5:24? Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra. Yo estaba estudiando esta mañana qué significa la palabra oír y qué significa la palabra creer, ¿verdad? Porque la gente dice, pues voy a ir a oír la palabra de Dios, y luego se van a sus casas y vive igual. Y cuidado, dice, ¿y de dónde venimos? Vengo de escuchar la palabra de Dios, y cuando usted lo ve, es igual. Hermano, la gente no ha podido entender que la palabra oír y la palabra creer son términos de posesión, completamente de estar dispuesto a que el Señor cambie el rumbo de mi vida. ¿Me dicen amén? Número uno, dice que de cierto digo, el que oye mi palabra. ¿Cuánto estamos escuchando la palabra de Cristo? Cuando tú escuchas la palabra de Cristo, aunque vengan vientos y tempestades, dice Mateo 7:24, dele vuelta a la página. En Mateo 7:24 dice, todo aquel que oye, aquí eso significa de estar fundamentado. Entonces, el que oye la palabra es que está seguro, está fundamentado, está arraigado, está plantado, pero bien plantado. Y dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, oír es hacer la palabra, pero no porque el pastor Matei me dice que diga las malas palabras, no porque el pastor Matei me diga que deje la fornicación, no porque el pastor Matei me diga que deje el adulterio, no porque el pastor Matei me diga que deje de andar peleando, no, es el resultado de la palabra que yo he recibido en el corazón, la que cambia mi vida. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Entonces, al no oír verdaderamente la palabra de Dios, y por supuesto venirse a sentar aquí, yo no sé cuánto tiempo te has venido a sentar, pero verdaderamente no has entendido el verdadero oír la palabra de Dios, cualquier ruido, cualquier susto, te va a correr. ¿Me está escuchando? Ojalá que se entienda. Entonces, lo que dice aquí es que los que recibieron su palabra, y este es uno de los temas importantes, maravillosos que podemos ver a la luz de la Biblia, recibir la palabra. Y tengamos cuidado, hermano. Hay congregaciones donde la gente se reúne no para oír la palabra de Dios. Algunos llegan y yo tengo cuidado porque algunos dicen, hagamos el culto y alabanza, y comienzan a cantar coros y coros, y algunos guardan la Biblia.
guardan la Biblia y hoy no vamos a leer la Biblia, solo cantemos. Cantaron tanto, hermano, qué bueno, una hora, qué bonito cantar. Ahora que el hermano ore y nos vamos. Vinieron a cantar, por supuesto que a Dios, pero no recibieron lo que Dios les decía. Es peligroso. Otros dicen, bueno hermano, hoy el culto es de testimonio, que la Anita, que la Tomasita, que hermano Paulino, que cada quien se prepare para que dé su testimonio. Y la hermana Anita dice, ay hermano, que a mí me dolían los huesos y me pegó diarrea y hermano, y después que habló tanto de su vida, ahora qué del otro hermano, a mí me dolía la muela y pasaron 3 horas dando testimonio y no se abre la Biblia. Hay que tener cuidado. ¿Por qué, amados hermanos? Porque verdaderamente la gente se reúne, pero no se reúne para oír qué te dice Dios. Y para mí, amados hermanos, en la lectura de la Biblia, para mí, la predicación de la palabra de Dios es tan importantísimo, maravilloso, porque dice que los que recibieron su palabra tuvieron un cambio, pero de kilómetros. ¿Me dicen amén? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es ¿qué cosa? Eficaz. ¿Qué sería si no se predica la palabra de Dios? No hay efectos, no hay resultados. Así que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, eso es importantísimo ver en la Biblia. Entonces, el primer principio para que una persona obedezca a Dios es que reciba la palabra. Juan 14:15. Vaya a la Biblia y Jesús lo dice, no lo dice el que está predicando, lo dice Jesús. Y en Juan 14:15 dice de la siguiente manera. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, esa palabra, si no me amas, no. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el que recibe la palabra y ama a Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Guardar qué? ¿Los mandamientos de quién? Del principio que Dios tiene en su palabra. No lo del pastor. Ay, Señor, si el pastor Matei se puede quitar de la congregación, el Señor se lo puede llevar. Es una verdad. Dios quitó a Moisés del pueblo de Israel. Dios lo quitó. Es un hecho. Desde que lo sacó de Egipto venían acompañados de Moisés. Cruzaron el mar acompañados de Moisés. Cruzaron el desierto acompañados de Moisés. Subieron a un cerro. Dios le dijo a Moisés que se quitara de la congregación y se fuera a un cerro y que divisara la tierra. Allá estaba lejos la tierra. Y Dios le dijo, ya no vas a volver al pueblo. ¡Pum! Lo enterró. Y la Biblia dice que nadie conoce la sepultura de Moisés, solamente Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo comenzó a hacer un luto de muchos días a Moisés. ¿Saben ustedes? Amaban tanto a Moisés que se olvidaron de Dios. ¿Sabían que es un peligro eso? ¿Me están diciendo amén? Mire, hermano, el pastor es imprescindible en la iglesia, porque el Señor lo ha puesto para que ministre la obra de Dios, pero también lo ministre con la palabra de Dios. Y si yo les estoy predicando a ustedes que soy el imprescindible delante de ustedes, y no están poniendo su confianza en Dios, es un peligro grande. ¿Me dicen amén? ¿Por qué? Por eso es donde debilitan muchas congregaciones. Porque no pusieron sus principios en Dios, lo pusieron en los principios del predicador, del pastor. Y otros están peleándose en la congregación, que yo hago un grupo aquí, otro grupo aquí. ¿Por qué? Porque están peleando puestos de liderazgo. Oigan, hermano, permíteme decirle a la luz de la Biblia. Imprescindible es que los que recibieron su palabra, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Así que los que recibieron, ¿qué cosa? Su palabra. Decimos amén. Oigan lo que dice, versículo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra. Decimos amén. Estudiamos un poquito acerca de los impactos que hace al recibir la palabra. Impacto que hace al recibir la palabra. Dice aquí que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Por qué se bautizaron? Porque recibieron su palabra. Decimos amén. ¿Por qué se bautizaron? Porque recibieron su palabra. ¿Cuál es el primer principio entonces? ¿Recibir qué? La palabra. Y eso fue lo que dice el Señor en Marcos 16:15. Si usted lo ve,
Alguien podría bautizarse visiblemente, eso es lógico, yo siempre lo he predicado, lo he enseñado. Pero antes no tiene que olvidar lo primero que significa la palabra creer. Que esa palabra creer viene del término de introducido, de metido, de bautizado, como lo hemos estado estudiando a la luz de la Biblia, bautizado en Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios que el Señor les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La primera acción del predicador de la iglesia es predicar ¿qué cosa? El Evangelio. Lo hemos dicho una y otra vez. La primera es predicar ¿el qué? El Evangelio. Nosotros nos conviene predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le recomendó a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predicar no solamente detrás del púlpito, predicar en el trabajo, predicar en la cocina, predicar en el río. ¿Qué significa la palabra predicar? La palabra predicar es publicar, es decir. Es predicar. ¿Predicar qué? El Evangelio, ahí está claro. ¿Predicar qué cosa? El Evangelio. Si no te predican el Evangelio, no sirve. No sirve para nada. Entonces el mandato del Señor es predicar qué cosa? El Evangelio. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Esa es la orden de nosotros. Pero luego habla y dice, el que creyere, deténgase. ¿Y el qué? Creyere. Primero dice predicar el Evangelio. Esa es una tarea grande, predicar el Evangelio. La segunda tarea que ya no nos compete a nosotros, sino que es obra, resultados de la palabra. A mí me conviene predicar la palabra, predicar el Evangelio. Pero el resultado, ¿quién es el que lo hace? La palabra. Decimos amén. Por eso Romanos 10:15 dice, desde el versículo, sí, Romanos 10:15, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Pastor, ¿Sí? es que me parece a mí que eso más que todo son los frutos del Espíritu Santo. Es que no es que le parece. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted va a creer que quien va a dar los resultados es la palabra de Dios. Decimos amén. Entonces, en el orden correcto es, primero predica ¿qué cosa? El Evangelio. Predica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no vamos a... ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay un error que nosotros cometemos a veces los predicadores? Y lo voy a decir, porque yo lo he cometido una y otra vez, pero ahora lo voy viendo a la luz de ella. Muchas veces después que leemos la Biblia, ¿sabe qué decimos nosotros? Que Dios bendiga su palabra. ¿Lo han oído ustedes? ¿Cómo decimos? Su palabra es bendita. Lo correcto es que Dios nos bendiga mediante su palabra, que cambia. Pero si decimos que Dios bendiga su palabra, en otras palabras, como que lo que yo estoy predicando o lo que voy a decir no es bendito. Y la palabra de Dios es bendita porque es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Decimos amén. Y ella lleva el poder. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque ¿qué hace el Evangelio? No tengo que orar para que Dios le dé más poder. Ya tiene el poder. Ya tiene el poder. Ya tiene el poder. ¿Qué tiene poder? El Evangelio. Entonces, vea, hermano, la Biblia enseña de cómo evitar algunos conflictos que a veces nosotros hemos estado viviendo. Y por eso es maravilloso poder asimilar y interpretar. Repito una vez más, Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es como que yo le diga, esto se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esto? Se llama ¿cómo? Guitarra electrónica. Cuando yo le digo, esto se llama guitarra electrónica, ya la estoy diciendo que es guitarra electrónica y que debe de usarse en el sentido correcto con el amplificador. Sí, porque esta guitarra, si yo la uso sin ese cable, no suena. Ya no sería guitarra electrónica. Y aunque sea guitarra electrónica, no funcionaría. Entonces, si yo agarro otra guitarra que no tiene ese cable, se llama guitarra, pero no hay diferencia porque no estoy señalándola como es. Pero si yo le digo, tráeme la guitarra electrónica, le estoy dando detalles claros. Entonces Pablo es claro cuando dice, porque no me avergüenzo
¿Del qué cosa? Del Evangelio, porque es. Entonces, si yo estoy orando para que Dios le dé poder al Evangelio, estoy limitando lo que todavía el Evangelio no es qué cosa? Poderoso. Y son errores, hermanos, que necesitamos superarlos. ¿Por qué? Porque los escuchamos en la calle muchas veces. Entonces, Pedro predicó la palabra. Y Pedro predicó la palabra. Yo creo que muchas veces cuando usted predica la palabra y la predica, a veces ni se imagina los efectos que va a tener esa palabra. Yo le voy a poner algún ejemplo. Nosotros hemos pastoreado y por mucho rato, y yo me acuerdo que yo agarré la Biblia una tarde y me fui a visitar a un hombre como a unas 20 cuadras del templo donde estaba pastoreando. Habíamos tenido una cita con 2 personas. Y cuando llegamos a aquella casa, había un muchacho que yo no lo conocía, se sentó. Y comencé con el plan de evangelismo, porque existe el plan de evangelismo. De tal manera amó Dios al mundo. Y ellos leyendo la Biblia y leyendo los 3. Al momento de hacer la oración, yo les dije que si verdaderamente ellos estaban dispuestos para recibir a Dios a través de una oración, darle la bienvenida al Señor en su corazón para que permanecieran ellos, y todos dijeron que sí, los 3. Y a mí me alegró tanto porque los 3 tomaron su profesión y oraron y levantaron su mano. Y yo ya hasta lloré, los abracé en aquella casa. Las mujeres no quisieron, solo 3 hombres. Pero en uno de ellos dice que era un vecino. Entonces ya les di la dirección. Miren, yo soy pastor en el templo tal, a la iglesia tal, tomen los datos. Sí, dijeron todos, sí, dijeron todos, por ahí pasamos. Ya conocemos, pastor. Y ya lo habíamos visto a usted, pastor. Ok, entonces los espero, porque además ustedes necesitan más entrenamiento, porque necesitan discipulado con la palabra de Dios. A los días voy viendo que el joven que había hecho la oración ahí va llegando. Pues hermano, yo estoy interesado en todo lo que usted nos habló de la palabra de Dios. Quiero que me ayude más. Y le pregunté y le dije, ¿y los otros 2? No, ellos dicen como son panaderos, dijeron que el tiempo no tienen. Y yo tengo tiempo, yo soy panadero, pero a mí me interesa lo que usted me dijo. Entonces digo, ok, vamos a seguir con la palabra de Dios. Les digo que hoy es el pastor de la iglesia de Estelí. ¿No es así, Teresita? Y si le preguntamos los otros que se hicieron, a saber. Pero todos hicieron la misma oración. Y todos escucharon la misma palabra. ¿De qué pasó con los otros 2? A saber. ¿Qué sucede entonces, amados hermanos? Que todos nosotros estamos escuchando, pero este oír se va a convertir y se ha convertido en un absoluto cambio de vida por la palabra que nosotros estamos escuchando. Y aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan golpes, porque no van a venir del oriente, del occidente, no vas a manipular ni vas a claudicar. ¿Por qué? Porque estás seguro de lo que Dios te dice es la verdad de Dios. Por eso Pablo estaba tan convencido, lo arrastraron. Yo veo que a Pablo lo arrastraron. Dice que en una ocasión andaba predicando, pero le pegaron una paliza que lo arrastraron de la ciudad. Y dice que lo llevaron hasta sacarlo hasta de los muros, porque las ciudades eran amuralladas. Dice que lo miraban tan mal a Pablo que lo arrastraron y lo lanzaron afuera de las murallas, allá afuera, como quien agarra un perro o un gato y lo sacaron allá. Y cuando Pablo habla a los corintios, él dice que él estuvo en el tercer cielo. Y me gusta mucho el episodio que dice que él anduvo en el tercer cielo. Si fue en el cuerpo, no lo sabe. Si estuvo afuera del cuerpo, tampoco lo sabe. Pero que él subió hasta arriba. Y la mayoría de los estudiosos dicen que se cree que fue cuando recibió esa golpiza que él recibió. Y él nunca, él dijo, estamos golpeados, pero no derrotados. Él dijo, estamos golpeados, estamos aquí criticados, pero bien vistos de arriba. Porque más, él dijo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Y cuando usted sabe en quién ha creído, ¿y en quién ha creído? Bueno, dice en el capítulo 16:15, predica el Evangelio a toda criatura. El que cree, ese cree no depende de nosotros, depende de la obra que hace la palabra a través del Espíritu Santo. El que cree, ¿será qué? Salvo.
El que creyere y fuera bautizado, por supuesto, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿por qué se repite 2 veces la palabra creer? Porque son los principios fundamentales para que una persona sea salva. Entonces, en el capítulo 2, 41, que estamos viendo aquí, dice: así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Amén. Ese es uno de los resultados a una profunda obediencia, el anhelo por obedecer principios establecidos por Dios. Y se añadieron, aquí otro resultado, se añadieron. Ya les explicamos que la palabra añadir es una cadena, ¿sí? Sí, una cadena. A la palabra añadir es una cadena. Se añadieron, añadir así. Cuando el Señor te añade con su palabra, amados hermanos, no hay quien te zafe, pero quien te tiene que añadir es el Señor. Dice en Juan 10, en Juan 10:28, dice el Señor: los que están en mi mano. Ahora, es mejor que el Señor te tome en sus manos y no que tú te tomes de la mano del Señor. Porque muchos orando le dicen: Señor, yo me estoy tomando de tu mano. Si tú te tomas de esta mano del Señor, te vas a zafar. Pero deja que Él te agarre. Mire, hermano, mire qué diferencia la que hay, mire. Hay diferencia entre yo tratar de agarrarme de la mano del Señor, así, agarrarme así, que es tratar de esforzarme. Dice: ay, hermano, estoy esforzándome para que no ves, para no zafarme, dicen algunos. No, tú te vas a zafar. Es diferente que el Señor te agarre a ti. Es diferente. ¿Me están viendo que es diferente? O sea, mire, hermano, si yo me agarro de algo, me zafo. Pero si alguien me agarra y me aprensa, no me va a aflojar. Entonces el versículo 10:28 es claro, dice: yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán. ¿Cómo? Jamás, porque ustedes no están agarrados de mi mano. Nadie lo arrebatará de mi mano. Entonces, ¿quién te tiene a ti? Es Jesús. Decimos amén. Entonces, eso es lo que enseña. ¿Por qué? Porque has recibido su palabra. Entonces dice aquí: y se añadieron aquel día como. ¿Cómo dice el versículo que dice? Y se añadieron aquel día como ¿qué? Se añadieron. Eso significa que no podían haber sido 3,000, podían haber sido más. Esa palabra como es una similitud. Se añadieron aquel día como 3,000. Entonces vea qué lindo eso, qué precioso eso. Ese es el anhelo de Dios, que cada persona esté ahí. Y el 46, ¿para qué se añadieron al Señor? Perseverando, unánime. El 46, dígalo. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos estos son resultados de recibir su palabra. ¿Decimos amén? ¿Cuáles son los resultados de recibir su palabra? Es el perseverar unidos, unánimes, juntos, con alegría, encadenados con alegría y sencillez de corazón. ¿Alabando a quién? A Dios. ¿Cuántos alabamos a Dios? Más que cantar. Alabar a Dios es más que cantar. Cantar es demostrar, pero alabar a Dios es agradarle en todo lo que nosotros estamos haciendo y en todo lo que hablamos. Hay mucha gente que dice: voy al templo a alabar a Dios, pero ¿y en su casa? ¿Qué está haciendo? Pero cantar es demostrar. Alabar es más que cantar. Alabar a Dios es agradar a Dios, aunque usted no sea cantante. Y mucha gente a veces lo han arruinado, porque el predicador le ha dicho: a nada venís a la iglesia porque nunca cantás. No, cantar es demostrar que estamos alabando a Dios. Alabar a Dios es más que cantar. Cantar es demostrar, pero alabar a Dios es agradarle en todo lo que Él quiere que le alabemos. ¿En qué manera le alabamos?
portándonos bien con el vecino, portándonos con el esposo, portándonos bien, creyendo en Él que esté en todas partes, dándole gracias en todas partes. Dice Pablo, orando sin cesar. Decimos amén. Sin cesar, dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. Si usted lo ve en Primera de Tesalonicenses 5:17, dice, orar sin cesar. Ay, pastor, solo voy a vivir entonces de rodillas, o a estarme todo el tiempo metido en el templo. No, lo que está diciendo es un pensar todos los días en Dios, un diálogo personal con Dios al trabajar, al caminar, al cocinar, una vida limpia de oración, porque la vida íntima de oración con Dios, hablando con Él, aunque no menees tu boca, pero estás hablando con Él, te va a mantener una vida limpia delante de Él. Decimos amén. Al acostarte, al levantarte, estando acostado. Usted no se imagina lo lindo que... Yo se lo voy a decir por experiencia. ¿Sabe dónde estoy preparando mis mejores sermones a veces? En el tiempo de la meditación en Dios. Sí, en el tiempo de la meditación en Dios. Dios me dice esto. Dios dice esto. Al darse vuelta para el otro lado del rincón de la cama. Y usted comienza a rumiar, que significa meditar, rumiar, a comer y analizar. Por eso Pablo le llama a los corintios si nos examinásemos a nosotros mismos. Eso dice en el capítulo 11. Si usted lo lee, dice, si nos examinásemos a nosotros mismos. Está hablando del comer, aunque está hablando del comer de la cena del Señor. Está hablando del comer de la cena, aunque está hablando de un momento tan especial que se llama la fiesta del amor, pero él dice si nos examinásemos a nosotros mismos. Pastor, Sí. mire, yo no es que me alargue yo mismo, pues, pero yo me siento alegre porque a cualquier hora de la noche ahí estoy orando, guindado como el mono, meditando en el Señor. Sí. Y Señor, dame fortaleza, dame palabra, dame sabiduría para no caer, yo solo Sí. no puedo. Sí. Y nunca vas a caer si el Señor te tiene en sus manos. Recuerda el pasaje, nunca digas yo me estoy agarrando del Señor. No, el Señor me tiene agarrado con su mano. Decimos amén. Él me tiene a mí sostenido. ¿Por qué? Porque su gracia, dice un canto, me sostiene. Su espíritu me alienta y siempre en victoria yo voy a caminar. Decimos amén. Entonces, amados hermanos, casi termino, pero qué privilegio que estamos viendo los resultados de la palabra de Dios. Yo estaba ahorita, por ejemplo, hemos estado pasando una serie de circunstancias en la vida, grandes. Tras de una viene otra. Yo les contaba que estábamos orando en la radio, orando por el papá de mi esposa. Mi esposa salió de emergencia ayer, encontró a su papá que estaba en una cama. Mis hijos 3 fueron con ella. Ya sus últimos momentos, ya grabó un video despidiéndose de ellos. Ya 3 días de no comer. Él le sustenta nada menos un poquito de líquido. ¿Y qué sucede? Ella se viene porque viene grave. Entonces dice mi hijo, papá, vamos a irnos porque mamá va grave. Y vamos rápido. Porque viera cómo está llorando y la respiración le está afectando mucho. Digo, qué barbaridad, estoy pensando en una cosa, pensando en otra cosa, pensando en la radio, pensando, ay Dios mío, ¿y qué hacemos? Padre de los cielos, danos fortaleza y ayuda. Y cuando vienen de repente, sí, venía bien grave, le digo, vamos rápido, Teresita, a que le chequeen. Inmediatamente a ponerle 2 inyecciones intravenosas, y se me queda casi desmayada. Ay, yo solo me salgo, vea, Señor divino, ¿qué es esto? Al regresar, una serie de pastillas así que hay que tomar. Yo le decía a Teresita, no es la confianza, no es en la pastilla, es en el dueño de todo el poder que se llama Dios. Decimos amén, pueblo. Y luego está tensionado, pensando en ella, orando temprano. Yo no pensé que iba a ir a la escuela dominical esta mañana. Pero dice, no, Aristide, yo no me voy a quedar, yo voy a ir a la escuela dominical.
Entonces, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y empieza a ver, pastor. Entonces estamos creyendo en el poder que tiene Dios en su palabra, decimos amén. Entonces es maravilloso estar apasionado, estar creyendo en esa verdad absoluta, estar creyendo que no estamos perdiendo el tiempo, estamos disfrutando de la bendición de Dios. Y cada momento que escuchamos, dice que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra ¿qué? De Dios. Entonces, el perseverar es porque hemos recibido la palabra. El cambiar de vida es porque hemos oído la palabra. El ir a hacer la ceremonia bautismal, para muchos no tiene sentido, pero es que hemos oído la palabra de Dios. El permanecer en la iglesia, en las reuniones, es porque hemos oído la palabra de Dios. El comer juntos, el tener alegría juntos, es porque hemos oído la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, los resultados de la palabra de Dios son grandísimos. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a clamar al Señor y vamos a creer que hay grandes cosas más que vienen si seguimos escuchando la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana preciosa, si no hubiera sido que escucháramos la palabra de Dios, no estaríamos aquí. Todo lo que se hace, el casamiento, todo lo que se hace, la ceremonia de ir al río para ser bautizado, todo eso es el resultado de haber recibido la palabra. Estamos orando, Señor, para que cada hermano que verdaderamente ha creído, ha oído, nunca olvide eso, Señor glorioso, sino que estemos perfectamente dispuestos a darte la honra y la gloria, y que podamos cada día, Señor, ser agradecidos contigo. Un principio que no tenemos que olvidar es que cuando la palabra de Dios viene nos quebranta, nos transforma y nos humilla. Y esto de humillarse, pues tu palabra dice en 1 Pedro 6, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Esa palabra humillado, que no es para cualquiera, es para los hijos de Dios. Son los cambios que nosotros hemos recibido. Gracias por dirigirnos. Gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por traernos, Señor, a tu redil. Gracias por añadirnos, Señor, a la iglesia, tanto espiritual, universal, como también a la iglesia local. Gracias por unirnos y ser parte de esta bendición maravillosa. Te pido que sigas usándonos y que nunca olvidemos, Señor, que sin tu palabra seríamos indefensos. Pero cuando tenemos tu palabra viviendo en el corazón, tenemos el alimento que ha venido del cielo, para que todo aquel que también coma de esa palabra nunca tendrá hambre jamás. En el nombre de Jesús lo decimos amén y amén. Damos un aplauso.